Bienvenidos a la nueva actualización del 29. Te contaremos todo lo que trajo esta nueva actualización, pero tú serás quien nos diga qué tal te pareció esta nueva actualización. Pero antes te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y vámonos con saluditos. Un super saludo para los miembros VIP. Saluditos para Mane Morado, Saki87, El Charrito Nero, Gilder, Daniel Santiago y Gatuski. Y un saludito para el señor Azrael, Ángel de Jesús y el señor El Otaku. Ahora sí, vámonos con el video. La nueva actualización se enfocó un poco más en Kinda. Tuvo una mejor optimización en su lanzadera de flecha. Aquí se observa un poco mejor. Si apuntan en una línea recta y hay varios enemigos ahí, pues todos serán afectados. Bueno, ya todos lo saben, el FOB que se estaba hablando hace mucho tiempo, le hemos venido diciendo que lo iban a implementar, ya lo tenemos. Hay un FOB de 120 para todos los dispositivos móviles. Algunos youtubers dijeron que solamente iba a salir para PC, pero bueno, aquí está la prueba de que no salió solamente para PC, sino también para móvil. Y esto se equivocaron los youtubers también, yo creo que lo dije, porque Blue Stray había dicho que se iba a probar primero en los PC. Pero bueno, ya tenemos más campo de visión. Así se ve con los 120 y así se ve sin los 120. Volvieron los bugs. Hay demasiados bugs. Como pueden ver aquí el carro, se puede observar que está en el aire. No solo regresaron esos bugs, sino también el escondite. Varias personas han reportado este bug. Para aquellas personas que están reportando los bugs, recuerden dejarlo en los comentarios, porque tenemos que tener todos estos bugs contabilizados para poder mostrárselo a Blue Stray y puedan arreglarlo lo más pronto. Quiero hablarles de eso. ¿Sabías que ahora puedes recargar en Blue Stray y la recarga te podría salir gratis? Sí, parcero, aquí con Win Store podrás reclamar una recarga gratis al llegar a los 100 puntos. Además, puedes recargar en Free Fire, Mobile Legends y muchos otros videojuegos, incluyendo los de PC. Tiene muchísimas formas de pago que te convendrán, como pagar desde Binance hasta el Movistar. Y si algún día llegues a tener algún problema, cosa que dudo, hay una chica que te atenderá de inmediato. Puedes hablar con ella y preguntarle cualquier duda y ella te responderá. Hasta con Neki puedes pagar, y si ingresas mi código tendrás también un super descuento. Cada vez que compres te darán un tiro en la ruleta y también puede que te ganes uno de estos fabulosos premios. Así que no esperes más y pásate para Win Store. Tienen 8 años de experiencia y en sus redes sociales también hacen sorteitos y puedes ganar algo. Papi, ustedes saben que yo les recomiendo siempre lo mejor. Brother, esto fue lo que nos mandó Luke y nos dice: para escribir un bug tienen que escribir detalladamente lo que es el bug, lo que trata el bug. Y luego pueden hacer una sugerencia para corregirlo, una captura de pantalla o un video, y qué dispositivo estás usando, la ID del juego. ¿Qué dispositivo estás usando? Pues tienes que colocar cuánto de RAM tiene, cómo es el nombre del dispositivo y qué procesador trae. Además, estuve notando esto, no sé si ustedes lo notaron también en la configuración, no sé si eso ya estaba antes, si me corrigen por favor si esto ya estaba antes. Creo que estaba desde hace rato el ojito, que yo estuve buscándolo por acá, pero no me aparece, bro. ¿En qué sale ese ojito? Ojo, que ese ojito que aparece no es el ojito para inspeccionar el arma. Ya saben que hay uno que es para inspeccionar el arma. Al que yo me refiero es este. El ojo para inspeccionar el arma simplemente es dejando presionado el botón de recarga, pero hay otro ojito, ¿sí lo ven? Y ese no me aparece en ningún lado. Estuve buscándolo, pero no sé cómo se activa. Otro de los errores que llegó fue el del señor Danikel, que nos comentó esto. Luke, cuando activo la opción de entrega aérea nueva, se cambia al hub a otro que no es mío. Cuando pongo el mío, no me sale el botón de entrega aérea. Si a alguien ya le pasó este error y ya lo solucionó, por favor que nos dejen en los comentarios. Recuerden que se agregó un nuevo botón para las entregas aéreas, pero el problema es que si lo activas, te cambia el hub. Y si pones tu hub, pues desaparece el botón de entrega aérea. Otra de las cositas que modificaron, bueno, fue el tema del cambio de nombre o los títulos de los nombres. Aquí están, pueden ver, ahora tiene una coronita. Dependiendo en el top que es, te otorgan uno de esos títulos. Bueno, está como chido también esa parte. Bueno, el lobby o el vestíbulo, como ustedes lo quieran llamar, pues tuvo una mejora, un cambio de look. Así se ve ahora y así estaba antes. Dice que se viene un nuevo interfaz para el vestíbulo también. Prontamente habrán otras pequeñas actualizaciones
donde se corregirá todos estos errores, porque la verdad sí trajo muchos bugs, falta de textura, como pueden ver aquí. Y bueno, este nuevo mapa del valle también tuvo una mejora en lo visual, o sea que visualmente se debería ver un poco más diferente visualmente en el mapa del valle. ¿Qué dice nuestra comunidad de todo esto? Pues aquí pueden ver un video del señor José Luis en nuestra comunidad. Nos dice se ve un poco más fresco con los 120 FOV y los 120 FPS. También nos dice que mejoró en los aspectos del FOV. Siento que los gráficos están un poco más pulidos. Empeoró a la vez un poco los FPS, pero un pilín, no casi nada. Y a la vez nos da una sugerencia que podrían mejorar, es en la movilidad para que le den aire fresco y animaciones poco mejorcita, ¿no? Hablando de animaciones, se supone que en el cambio de arma también mejoraron algo. No sé si ustedes notan alguna diferencia entre el cambio de arma. Su animación cambió. Ustedes que están acostumbrados, díganme si qué tal vieron esta nueva animación. ¿Notaron algún cambio o todo sigue perfecto? Bueno, los enemigos de Kinda con la flecha, parcero, también los que tienen la flecha, no la que dispara, la que hace la explosión, esta no, sino la otra, la de rastreo. Saben que hay dos habilidades, una que es de explosión y la otra que es de rastreo. Esta de rastreo no solamente te dejará ver dónde está el enemigo, sino que también te lo señalará en el mapa. Fueron una de las modificaciones que tuvo Kinda. Bueno, está disponible también la SCAR para que la giren la ruleta. Y hablando de ruleta, ¿qué tal les parece? No sé, ¿les gustaría gastarse un buen dinerito aquí? Ustedes saben que yo no comparto lo de las ruletas. Me gustaría que le pusieran un precio fijo para uno saber cuánto te vas a gastar. Con estas ruletas uno no sabe ni cuánto se va a gastar o si vale la pena invertir, porque bro, esto es bastante dinerito que se gasta uno aquí. Pero otra de las cositas, parcero, es esto, que si recargas 1 de oro, te darán un ticket. Si recargas 500, te darán eso. Y si recargas 99, pues tendrás eso, 9 tickets. Esperemos que se arregle pronto todos estos bugs. De igual manera, si tienen algunos errores, pueden comentarlo, que estaremos leyendo. No olvides dejar tu likeazo y suscribirte para que estés enterado de toda la información. Aquí los dejo con una partidita. La zona segura se está moviendo. Objetivo de... Listos de combate en descenso. Wait for me to reload. Lanzo una granada de gas. ¡Me han dado! ¡Enemigo localizado! ¡Estoy siendo atacada! Enemigo localizado. Poniendo vendajes. El escuadrón enemigo ha sido destruido. ¡Estoy siendo atacada! ¡Enemigo localizado! ¡Me han derribado! Get lost or get killed.
derribado! ¡No pienso rendirme!